Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Fiscales de Colonias Unidas obtuvieron condena de 14 años de cárcel para un hombre que abusó de su hijastra. En la mañana de este último viernes 15 de julio del 2022, un tribunal de sentencias del Poder Judicial de la ciudad de Encarnación, integrado por los jueces abogado Gustavo Arzamendia, presidente, abogada Diana Arana y abogado Enrique González Martín, encontraron culpable al ciudadano Germán Flaminio Obando por los hechos de abuso sexual en niños y coacción sexual y violación en carácter de autor, aplicándose una condena unitaria conforme al artículo 70 del Código Penal de 14 años de pena privativa de libertad. En dicha oportunidad resultó víctima su hijastra con las iniciales MDCF, de 16 años. El hecho ocurrió en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. La representación del Ministerio Público estuvo a cargo de los agentes fiscales abogada Blanca Saucedo y del abogado Reinaldo Castillo de la Fiscalía Zonal de las Colonias Unidas. Si bien la Fiscalía solicitó la pena de 15 años para el padrastro, el tribunal consideró que la pena justa fue la de 14 años en carácter de condena. De acuerdo al relato de los hechos, el abuso era sistemático desde que la misma tenía 5 años hasta llegar al coito cuando tenía 13 años. Eso continuaba y el último evento fue el 20 de septiembre del 2018, cuando ya tenía 16 años, oportunidad en que la violó nuevamente. El abuso ocurrió durante la vigencia de la ley 3440, que prevé la pena máxima de 12 años, por lo que fue condenado por abuso sexual en niños, además de coacción sexual y violación. Se le aplicó una pena unitaria de 14 años. Se logró una condena de 14 años de una persona que residía acá en la ciudad de Obligado. Este señor abusaba en forma sistemática de su hijastra empezó los abusos cuando tenía 5 años. Hasta que cuando tenía 13 años la víctima se produjo lo que nosotros le decimos el coito. Posterior a ello, cuando la víctima tenía 16 años, formuló la denuncia ante la CODENI de la ciudad de Obligado y de ahí empezó la investigación iniciada por la unidad fiscal número 2. La denuncia se radicó en la CODENI de Obligado en septiembre del 2018 y es así que el 15 de julio llegó a un buen término con la condena de este señor. El informe psicológico remitido por la encargada de la CODENI de la ciudad de Obligado fue contundente, aparte del informe remitido por el médico que ofició de forense, donde hizo constar efectivamente de que la víctima ya venía sufriendo abusos por parte de su padrastro. Sí, eso fue lo que relató la propia víctima y también la psicóloga interviniente, que recibió primeramente la información de parte de ella, también le brindó la contención y esos informes fueron contundentes para que se pueda valorar positivamente todos los elementos probatorios que colectó la Fiscalía. Ya. Ahora, doctor, ¿por qué 14 años nomás? Bueno, tenemos que decir de que este hecho el abuso sexual en niños se produjo durante la vigencia de la ley 3440, que prevé una expectativa de pena de hasta 12 años. Pero teniendo en cuenta que el último evento de la agresión sexual se produjo cuando la víctima tenía 16 años, es decir, ya adolescente, entonces también se infringió la disposición del artículo 128 que habla de coacción sexual y violación. En este sentido, el tribunal aplicó la pena de 14 años ante la existencia de un concurso de hechos punibles, porque son 2 hechos punibles. Sí, es importante porque si este hecho se producía o acontecía durante la vigencia de la ley 6002/17, la expectativa de pena privativa de libertad inclusive puede superar los 20 años. Y es un resultado positivo para la Fiscalía porque de esa forma también cumplimos con la sociedad en la demostración del hecho punible que fuera inicialmente denunciado por la víctima, también por la madre, y brindamos respuesta de esta manera a la sociedad que busca la justicia.